Hola, buenos días. Soy Manuel Lara desde Palencia y bienvenidos a este pequeño blog de mi canal. Vale, hoy he querido titular la charla La muerte del papado, porque quiero seguir como secuencialmente con lo que he estado hablando, ¿no? Para mí lo más importante es hacer entender a la gente que nosotros tenemos un libro, toda la humanidad, que es la Biblia, en la cual es un libro donde se predice, se anticipa el futuro de la humanidad, el futuro del planeta. Lo digo porque hay mucha gente ahora con esto de la epidemia, sacando conclusiones y esto y lo otro y buscando en todos lados, buscando en la ciencia, buscando en la razón, buscando en el conocimiento, buscando en el dinero, pero tristemente no buscan la fuente de la vida, que es el Dios de la Biblia. Y la Biblia es tan valedera que todos estos acontecimientos los ha predicho con una exactitud increíble. Para seguir con el hilo del guión que teníamos acerca de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, vamos a resumirlo, pero antes quiero indicar que esta charla está basada en Apocalipsis 13, verso 3. Para el que tenga una Biblia lo busque. Yo la leo para que entendamos de qué va el tema. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que del año 538 hasta el año 1798 se cumplieron los 1260 años o 42 meses o tiempos y medio tiempo que dice la Biblia, ¿no? En lo cual este poder absoluto, monárquico y religioso, pues persigue a los que no sucumben ante su poder, ¿no? A los que se mantienen fieles a la palabra, fieles a Dios. Y aquí viene pues una historia desde los valdenses, los hugonotes, John Hus, allá en Praga, en Viena, en Suiza, mucha gente que fue llevada a la hoguera. Aparece Martín Lutero y se salvó porque Dios lo protegió, pero fue perseguido y anulado políticamente y religiosamente, perdón. Entonces, toda esta historia se sucede con algo que también paralelamente, y esto es muy importante, todo ese movimiento religioso de gente purista o puritanos, llamémoslos así, sucede que en 1776, que es más o menos sobre la época que estamos basando esta historia, y sobre una fecha muy importante que también en Daniel está predicha, que se cumple en 1844, que ya he hablado al respecto, está naciendo o floreciendo o germinando una nación que hoy en día es la potencia número 1 en el mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa con toda esta gente, puritanos, holandeses, belgas, alemanes, ingleses, que son perseguidos por esta furia papal? Esta gente emigra hacia una tierra nueva, hacia una tierra de oportunidades, y curiosamente la Biblia tiene mucho que ver incluso actualmente en la constitución política de Estados Unidos, ¿no? Aquel dicho que dice Dios bendiga América, ¿no? Porque fue una nación creada sobre pilares cristianos, pilares bíblicos. ¿Que hoy en día ha cambiado? Sí, lo voy a contar también porque está en la Biblia también. Entonces aquí lo importante, hermanos, es que entendamos todo lo que está pasando está escrito. Y el propósito de este blog es haceros entender de que tenemos un libro maravilloso al alcance de todos, de que a pesar de que ha sido perseguido, proscrito, prohibido
incluso bajo pena de muerte al que lo tuviera o al que lo tradujera o al que lo leyera. Este libro se ha mantenido y hoy en día es considerado el libro más vendido, el libro más impreso en el mundo es la Biblia. No hay otra obra que se le parezca. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque nos predice, porque todo está escrito, como dijo el sabio Salomón. Entonces, ¿qué pasa con esta herida de muerte que resucita? Fijaos que en 1798, bajo la Revolución Francesa, el Papa muere en prisión y prácticamente, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, el poder del papado desaparece. Luego recibe, sobre todo la Revolución Francesa, le da un palo inmensamente grande, expulsa a los jesuitas, prohíbe las iglesias, elimina todo ornamento, todo que tenga que ver con el culto católico, y prácticamente ese poder mundial desaparece de escena. Y más cuando Víctor Manuel confisca todas las propiedades vaticanas, totalmente anulada, queda la iglesia totalmente borrada de la escena política. Esto es lo que la Biblia llama una herida de muerte. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia también anuncia en Apocalipsis 13:3 que esta herida mortal es sanada, o sea que hay como una especie de resurrección, si lo podemos llamar así, de este poder. ¿Qué sucede con este poder? Ya habíamos dicho también que Mussolini devuelve, con el Tratado de Letrán, devuelve los territorios vaticanos y desde inicios de siglos, con las dos guerras del siglo pasado, las dos guerras mundiales, la Iglesia adopta una táctica que también está en el Apocalipsis, ¿no? Que dice que esta mujer, que es una iglesia, se amanceba, cohabita, fornica con los reyes y con los poderosos de la tierra. Entonces vemos cómo la iglesia de Roma, teniendo dos problemas grandes, que fue el nacionalismo y el marxismo-leninismo, que es ateo, y el nacionalismo también, cómo la iglesia empieza a acercarse a estos líderes. Sobre todo, la iglesia empieza a codearse de nuevo con estos líderes, con Hitler, ¿sí? Y con todos estos dictadores que nacen, ¿no? Con Francisco Franco aquí en España, con el general Perón en la Argentina, con el general Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, cómo la iglesia empieza a apoyar a estos dictadores para empezar a ganar otra vez cierto poder, pero más que ganar el poder, otra vez a resurgir de las cenizas, ¿no? A volver a tomar otra vez un protagonismo, un rol dentro de la política mundial. Y aquí lo más importante que ha querido hacer el catolicismo romano es volver a cristianizar, o sea, el papado, es volver a cristianizar Europa. Entonces, vamos viendo cómo después de recibir esa herida mortal, empieza con los años otra vez a renacer, hasta que llegan figuras prominentes dentro del papado, como Juan Pablo II, que ya lo dijimos la vez pasada, factor fundamental junto con Bush, el padre, en la política, en la geopolítica, ¿no? Y una de las formas de la cristianización de Europa, y esto es también fundamental, hermanos, que lo entendamos, es el domingo. Devolver el domingo como una señal característica del catolicismo y de la cristiandad. Aunque curiosamente,
y aquí no se me vean a asustar, por favor. El domingo en la Biblia católica no existe como tal. No existe como día en donde se tenga que rendir un culto especial, ¿no? Porque ese día sigue siendo el mismo cuarto mandamiento, que es el sábado, el Shabbat, el séptimo día de la semana. Esto es muy importante porque va a tener también que ver con los tiempos del fin. Entonces, todo esto que estoy hablando, hermanos, es para que entendamos que realmente, y no es para asustar, porque hay una gran esperanza. Tenemos una gran esperanza, que es Cristo. Pero que los tiempos finales están ya en marcha. ¿Vale? Fijaos que una encíclica famosa de Juan Pablo II se llamaba Dies Domini, el día del Señor, ¿no? Domini domingo viene de Domini, ¿vale? El Papa Benedicto XVI también escribió acerca del domingo. Él dice que el domingo protege la razón y la libertad. Lo que celebramos los cristianos es que gracias al resucitado se manifiesta definitivamente que la razón es más fuerte que la irracionalidad. Pero todo esto llevándolo al domingo. Y ahora el Papa actual, con su encíclica Laudato Si, que es más o menos alabado sea el Señor, vuelve a hablar de la importancia de parar el domingo como un reconocimiento al Dios de la Iglesia Católica, que curiosamente, y aquí esto es muy fuerte, no es el mismo Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia exige otro día. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver que los actores vuelven a ponerse en primera línea para que las profecías bíblicas se cumplan. Hermanos, esto ha sido un repaso muy por encima de la situación actual, de la profecía bíblica con respecto a los tiempos que vivimos y a los tiempos que vendrán. Recordemos que para el cristiano la gran esperanza es la resurrección y el segundo regreso de Jesucristo. Hermanos, os invito a que en estos tiempos de cuarentena y que todo el mundo está quieto, aprovechemos y busquemos en la Biblia a ese Dios que se revela, a ese Dios que quiere ser tu amigo, a ese Dios que quiere darnos todo el poder para poder sobrellevar este peregrinaje en este planeta. Hermanos, muchas gracias por la atención. Un saludo desde Palencia.